Noche de gala para Calle 11. Tengo conmigo a uno de mis escritores favoritos, mexicanos y del mundo. Muchas gracias, Enrique Serna, por estar con nosotros. Encantado y gracias por tu invitación. Yo tengo recuerdo del primer libro que leí tuyo, ya después me seguí con el resto de tu obra, pero fue El seductor de la patria, la vida de Santana. Y uno se pregunta, cuando mira esas biografías, ¿por qué alguien escogería a Santana, que no es un personaje pues muy interesante ni muy querido? Pero ahora, en tu nueva novela, escoges a otro que podría ser, yo no diría peor que Santana, pero el periodismo es de los peores que hay, Carlos de Negri. Y te hago la pregunta, como te le hice en alguna ocasión sobre Santana, ¿por qué escoger a Carlos de Negri para pensar una biografía y a partir de ahí una novela? Mira, yo no admiro a ninguno de los dos, ni a Santana ni a De Negri, pero siempre he pensado que la investigación de la maldad, de cómo va gestándose en el alma de un individuo, es una beta literaria muy interesante, que ha dado grandes obras a lo largo de la historia de la cultura, ¿no? Los dramas de Shakespeare, Macbeth, Ricardo III, Crimen y Castigo, que es la exploración de la mente de un asesino, o en nuestra literatura Pedro Páramo, que es la historia de un cacique sanguinario de un pueblito de Jalisco, ¿no? Entonces, a mí me atrae por una especie de curiosidad y morbo, ¿no? Como la de un niño que desuella una lagartija para ver qué es lo que tiene dentro, ¿no? ¿Son más interesantes para la literatura esos personajes que su opuesto? Yo creo que sí. O sea, si te pongo un ángel enfrente, ¿no te entusiasmaría hacer una novela sobre él? A mí no, pero creo que un buen escritor también le puede sacar partido a un ángel, ¿no? Pero digamos que esa zona oscura del corazón humano, etcétera, a mí me gusta escudriñarla y sobre todo tratar de tener una compenetración emotiva con los personajes. Ahora, pudiste haber escogido personajes emblemáticos del siglo XX, hay muchos, muy malvados, ¿no? Pensaba en Gonzalo N. Santos, por ejemplo. Y sin embargo, escoges este personaje, es un vínculo muy raro del poder, más oscuro, y además vínculo también con el periodismo. Es un periodista que abusa del poder. ¿Por qué de Negri? ¿Cómo te pasó enfrente? ¿Quién te contó la primera vez de él? Bueno, yo las primeras anécdotas de él las leí hace más de 25 años, ¿no? Y me sorprendió que hubiera podido existir un personaje tan soberbio y al mismo tiempo tan vulnerable, porque de Negri era un hombre intoxicado de poder, tanto en el ejercicio de su profesión como en las relaciones de pareja, ¿no? Porque trataba de una manera despótica a las mujeres, las humillaba en público, etcétera. Pero al mismo tiempo tenía un talón de Aquiles, ¿no? Que era una profunda debilidad de carácter que lo arrastraba al despeñadero con más fuerza que la ambición. Y entonces a mí me parecía, precisamente por tener ese talón de Aquiles, me parece un personaje atractivo desde un punto de vista literario, porque la novela es el teatro donde los hombres luchan contra sus demonios, ¿no? Y creí que de ahí podía sacarle buen partido a un personaje así. Y aparte porque esas anécdotas eran como de, digamos, de la vertiente tremendista del realismo mágico, ¿no? Ahora, es una novela que trata sobre un periodo que ya se fue en México. Es decir, ya no vivimos en los años 60, ya no vivimos en los años 50 de este país. Y sin embargo, yo le iba leyendo y en las dos vertientes que adviertes, voy reconociendo presente. Es decir, esta microfísica del poder, ¿no? Del varón con la mujer. Aquí está exagerada, pero no demasiado, ¿no? O ahora que vemos al Me Too andando, nos encontramos cuántas mujeres hoy siguen siendo víctimas de ese abuso que permite el hombre con dinero y el hombre con recursos. ¿Estoy abusando si digo que es una novela del presente más que del pasado? No, creo que tienes razón, ¿no? Pero creo que en los años en que le tocó vivir a De Negri, ese machismo patológico era tal vez más acentuado, porque pues, son los años, por ejemplo, de los charros cantores, ¿no? Él era además aficionado a la charrería, ¿no? Y había muchos hombres capos del AMPA institucional que tenían el mismo patrón de conducta con las mujeres. Por ejemplo, Maximino Ávila Camacho, el magnate Jorge Pasquel, ¿no? Que eran tipos que cuando veían una mujer que les gustaba y ella se les resistía, la secuestraban, aunque fuera casada, ¿no? Entonces, yo creo que De Negri imitaba inconscientemente a ese tipo de personajes, ¿no? Pero ellos la diferencia es que eran hombres abstemios, con un absoluto autocontrol, ¿no? Que ejercían el poder de una manera muy firme, ¿no?
diciendo en términos psicológicos, o sea, ahí ya habían tenido un aplanamiento emocional absoluto, De Negri no. de modo que podían ordenar ejecuciones sin tener remordimientos de conciencia. Pero de Negri iba cargando muchos conflictos y traumas de los cuales yo hablo en la novela. Me permite contar uno, no voy a contar la novela, pero hay uno muy impresionante y es esta ocasión en que llega alcoholizado y su mujer no le abre la puerta y como tiene necesidades sexuales se mete con la trabajadora doméstica, con la trabajadora del hogar y tiene una hija con ella. Y luego, en efecto, pues esa hija parecía como un pecado que no le deja en paz, que no sabe cómo administrar, que no sabe cómo resolver. Toda la escena es espeluznante. ¿Esa historia es novelada o la obtuviste en investigación? Es verídica. Es verídica. Y creo que gracias a su testimonio de esa hija de Carlos de Negri, es que yo llegué a averiguar muchos secretos de No me digas, le la atiné a una de familia. las fuentes. Sí, ella es su hija Pilar. Es la única hija de Negri que vive. ¿Y le guarda algún cariño? Pues yo creo que cierta admiración por la trayectoria del padre, sí, en cuanto a su importancia como periodista, pero como a ella le tocó vivir los últimos 5 años de la vida de su padre con él, se da perfectamente cuenta también de que había convertido su vida conyugal en un infierno, ¿no? No, hay también un llamado de atención al periodismo contemporáneo. Es decir, yo a veces cuando miro el medio donde me muevo, hay cosas que son repulsivas. Y de pronto me topo con que probablemente de Negri sea uno de los padres del periodismo más repulsivo que hay en este país. Déjame irme a corte y hablamos otra vez de esta figura del periodista corrupto, del periodista que vive de los impuestos porque las dependencias le pagaban sueldos y del periodista que en realidad lo que hace es esto que llaman ser un gatillero a suelda. Estamos hablando de Carlos de Negri y preguntaba, Enrique, hace un momento, ¿hay ecos del presente otra vez también en el tema periodístico? O sea, aquí estás hablando del fundador, no sé si el primero, pero sí el fundador de una suerte de periodismo muy, muy corrupto que durante mucho tiempo en este país ha hecho daño al debate, a la discusión pública, al derecho a la información, a la libertad de expresión. Sí, en efecto, el periodismo mercenario no ha desaparecido, ¿no? Porque pues, el sexenio pasado hubo un gasto de 3,000 millones de dólares en publicidad y sobornos a periodistas, de modo que el modus vivendi de Carlos de Negri sigue vigente. Pero lo que sí creo que hay una gran diferencia, afortunadamente, ¿no? Es que en tiempos de Negri decía Scherer que era el mejor y el más vil de los periodistas, ¿no? O sea, digamos que el envilecimiento era una condición indispensable para triunfar en esa profesión. Porque los que no lo hacían, como el caso de Jorge Piño Sandoval, un personaje importante que aparece en esta novela, que fue director de la revista Presente en tiempos de Miguel Alemán, una revista que denunció todas las corruptelas de su gabinete, que a los 2 años ya se estaban construyendo, a los 2 años del sexenio, gigantescas mansiones. Terminaron siendo aplastados por el poder, ¿no? Creo que el primer caso de un periodista que logra salirse con la suya es justamente Scherer, ¿no? A quien no lograron ponerle la mordaza. ¿De Negri fue en algún sentido tutor de Scherer? Porque es menor Scherer y luego Scherer se convierte en su jefe, pero sí hay un momento de jerarquías. Sí, Scherer reconoció en sus libros de memorias que le enseñó muchos secretos del oficio y lo admiraba como periodista, ¿no? Pero lo reprobaba moralmente. ¿Quién más fue alumno? También Jacob Zabludowski asumía un joven alumno él se de Carlos de consideraba Negri. como un discípulo, lo admiraba mucho. Manuel Mejido, Eduardo Lubet, que aparecen en la novela como amigos suyos y confidentes, etc. Y ellos incapaces de juzgar al maestro. Enrique Lubet, perdón. Enrique Lubet. Bueno, el caso de Zabludowski a mí me llama mucho la atención porque Zabludowski daba la impresión de ser un periodista, digamos, de nuevo cuño. Y a final de cuentas, pues ocupó el mismo espacio de Negri y con un estilo similar, yo no diría que cobraba, pero sí tenía una relación con el poder de poca distancia. Quizá no había distancia en esa época. Es que yo creo que de Negri llegó un momento en que se convirtió en demasiado incómodo para la élite político y empresarial a la cual representó durante muchos años, ¿no? Y en ese momento, mediados de los 60, cuando además la televisión ya empieza a adquirir una preponderancia grande en cuanto a la formación de la opinión pública, Jacobo empieza a desplazar a De Negri, ¿no? Como la gran figura
del periodismo. El alumno que acaba con el maestro. Pero con la ventaja para estas élites de que Zabludovsky tenía una vida personal intachable, ¿no? Y no era un hombre que estaba echando balazos en los centros nocturnos del país como de Negri, ¿no? Ahora, hay otros personajes que van haciendo, digamos, presencia en la novela, y uno de ellos que quiero traer a cuento es Luis Espota, por dos razones. Hay algo en el tono de la novela que tiene conexión con Espota. Yo no sé si releíste a Espota para escribirlo, no sé si se te coló, o no sé si hay una suerte de necesidad de contar estos episodios de la política, del periodismo, que a mí me remiten a Espota, pero te pregunto si para ti fue importante. Releí casi El Paraíso, porque me interesaba sobre todo para la reconstrucción de época, ¿no? Que podía tomar de ahí. Yo creo que Espota era un escritor interesante con unas buenas tramas, sobre todo, ¿no? Que tal vez escribía en un estilo demasiado llano, demasiado periodístico, y por eso los literatos de su época no lo tomaron muy en serio, ¿no? Y los periodistas tampoco. O sea, de Negri bueno, aquí mismo de Negri lo demerita, lo desprecia. Sí. Es tan malo que escribe novelas. Ahora, en su faceta de columnista político fue bastante similar a De Negri, a Caguache Rami, a Blanco Bueno, a muchos de la época, ¿no? En el sentido de que cobraba las columnas. Entrar en el mismo juego, digamos, mercenario, aunque no creo que a los niveles de Negri, ¿no? Porque él industrializó el chayote, ¿no? Quizá era más discreto. Tú ahí mencionas, estaba prácticamente en la nómina de todos los secretarios. Ah, sí, desde luego. Y no solo de los secretarios, de la CIA, por ejemplo, ¿no? Y cobraba más por lo que se callaba que por los servicios que les hacía, ¿no? Ahora, tenía una ventaja su destreza en el inglés. O sea, ese, hay que decirlo, Juárez de Rito. Los periodistas en México no han tenido, digamos, como entre sus talentos poder comunicarse con otras culturas y otros poderes. Y de Negri sí tenía esa ventaja, podía hablar en inglés con que se le diera la gana en Estados Unidos. Sí, hablaba inglés, francés y alemán. O sea, hay algo de genialidad en él. Con fluidez en todas esas lenguas. Sí. Porque de niño, como era hijo de un diplomático que peregrinó por varios países en diversas embajadas, pudo aprender todas esas lenguas, ¿no? Le dedicas el libro a tu padre. ¿Por qué? Bueno, por cariño, porque mi padre ha sido el principal promotor de mi lectura, ¿no? Ajá. Pero también porque, porque era mi tocayo, reproduce la época en que él era joven, que él conoció muy bien, ¿no? Me dio alguna orientación de cómo era la vida en México en aquellos años, ¿no? Algunas cosas le consultaba. ¿Gente que conoció a De Negri? No lo conoció, pero sabía de él, ¿no? O sea, me contaba que, por ejemplo, De Negri era un personaje que si llegaban un grupo con sus parejas a un bar y lo encontraban en la barra, preferían irse a otro lado, porque temían que podía haber problemas si estaba este personaje que era tan turbio, ¿no? Sí. Alcohol y drogas fueron motores en la vida de Negri. Bueno, el alcohol sin duda alguna, ¿no? Y yo sospecho que también la cocaína, porque... Hay comportamientos que difícilmente pueden uno negar que... Porque con ese tren de parrandas tan duro que tenía De Negri, para luego estar bien en el trabajo y todo eso, yo sospecho que también la cocaína, ¿no? Que a mí me llegó este libro a casa hará cosa de 2 semanas. Ya está en librerías. Sí, ya está. Yo tengo que decirlo, digo, conozco buena parte de tu obra. Casi todos me han atrapado, sin duda, pero este de plano no lo puedo soltar. Probablemente porque me interpelaba en más sentido, pero muchas noches de insomnio me ayudó a encontrar paz, mirando que no soy tan mala persona. Enrique Serna, te agradezco muchísimo que estés aquí en Calle 11. Muchas gracias a ti. ¡Nos vamos!